de vida hasta los 3 años más o menos. Y está en relación al proceso de maduración del sistema nervioso. Esta afección frecuente, como digo, puede producir parálisis cerebral espástica, con tetraplegia, con hemiplegia, con triplegia, con monoplegia o monoparesia. Ya vamos a hablar luego. Hay otra que es la parálisis cerebral disinética, donde tenemos una forma de corioacetosis, otra distónica. La corioacetosis, no se olviden, que son los movimientos rectantes. ¿Han visto alguna vez la Corea de Saideman? ¿Nunca han visto? Es una enfermedad frecuente producida por una causa infecciosa y se producen movimientos rectantes. No pueden controlar los brazos y hacen este tipo de movimientos. No son coordinados. Entonces, esa es la corioacetosis, que está combinada con una falta de equilibrio y una ampliación de la base de sustentación. Y la distónica son movimientos bruscos. ¿Han escuchado del hemivalismo? Tampoco. El hemivalismo es una afección que se presenta por una lesión del núcleo de Lewis, acuérdense, de la base del cráneo, o del cerebro, perdón. Son movimientos totalmente anormales y bruscos, que inclusive hacen caer al paciente de la cama. Eso es un movimiento exageradamente distónico, pero hay movimientos bruscos que son movimientos de mano, cierre brusco de los ojos, movimientos de la cabeza. Eso es distonía. Y por último, una forma mixta, ¿no?, de estos dos. Hay una parálisis cerebral atáxica, donde son niños que no pueden mantenerse firmes, pierden el equilibrio, aumentan la base de sustentación. Y el otro es el síndrome simplemente de desequilibrio. Y también existe la parálisis cerebral hipotónica, que realmente son hipertónicas, con aumento del tonismo de los músculos, ¿ya? Aquí podemos ver cómo se presentan estas alteraciones. La primera figura es de una monoplegia. Puede ser monoplegia o monoparesia. La parálisis de un solo miembro es monoplegia. O monoparesia cuando no es una parálisis total. En el segundo caso, vemos una diplegia. Pero el nombre de diplegia generalmente se utiliza para miembros superiores. En este caso es una paraplegia, miembros inferiores. Pero también se usa, o sea, también puede presentarse la paraparesia, que es la disminución de fuerza en ambos miembros inferiores. La hemiplegia, que ustedes conocen, es una afección de la mitad del cuerpo, cualquiera que sea derecha o izquierda. Entonces, también puede haber hemiparesia, ¿no? Hemiplegia o hemiparesia. Y por último, en esa última figura, vemos la cuadriplegia o cuadriparesia, cuando están afectadas las 4 extremidades. ¿Cuándo se diagnostica una parálisis cerebral infantil? Lamentablemente no hemos hecho la clase de examen neurológico, porque allí tienen que sospechar de un niño que no tiene la evolución adecuada de los reflejos conforme a la edad. Es decir, un niño debe sentarse a los 7 u 8 meses máximo. Cuando no hay este desarrollo, ya podemos prever que va a tener una parálisis cerebral infantil. Ese niño debe hablar al año de edad. Si no habla al año de edad o balbucea algunas palabras, también ya podemos sospechar o definir que tenga una parálisis cerebral infantil. El control de esfínteres, que empieza a partir del año y medio o un poco antes. El balbuceo, la comunicación con la persona. Todos estos datos, si no alcanzan la evolución adecuada en el
tiempo adecuado, nos hacen prever o nos pueden certificar de qué se trata de una parálisis cerebral infantil. Si los reflejos primitivos persisten, vuelvo a insistir, lastimosamente no hemos hecho la clase del examen neurológico. Los reflejos primitivos son reflejo de Moro, reflejo de Landau, reflejo de la marcha, reflejo de la bipedestación y marcha del recién nacido. Si estos reflejos persisten con la edad, son reflejos que desaparecen a partir de los 3 a 6 meses. Si persisten, también debemos pensar en una parálisis cerebral infantil. Alteraciones del tono muscular, hipertonía, ya les he dicho que es lo más frecuente, se ponen duros los músculos, o la hipotonía, que es la flacidez del mismo. Esto en cuanto a la parálisis cerebral infantil. Pero si hay alguna pregunta, háganla, o al final de la clase. Otra de las enfermedades frecuentes y graves es la meningitis. ¿Qué es la meningitis? Es una inflamación de las meninges secundaria a agentes infecciosos, lo más frecuente, meningitis bacteriana. Sustancias químicas, que es la meningitis aséptica, o tumores malignos. No es frecuente esto de los tumores. Pero lo más importante, agentes infecciosos, sustancias químicas u otras sustancias que van a producir la meningitis aséptica. Entonces, de acuerdo a lo que hemos mencionado, existe la clasificación de meningitis bacteriana o piógena, que es por agentes infecciosos. La meningitis viral también es otro agente infeccioso. Las características del líquido las vamos a mencionar después. Y la meningitis aséptica, donde puede haber gran cantidad de células en el líquido sin presencia de microorganismos. Entonces, ¿cómo podemos calificar? Esas meningitis asépticas también integran al enterovirus, hongos, parásitos, reacciones medicamentosas. Muchas veces se utiliza en punción lumbar medicamentos especiales y también se presenta en las bacterias atípicas. Se llama meningitis por bacterias atípicas. A estas denominamos así. La meningitis bacteriana, ya les he dicho, se presenta por infinidad de bacterias. Aquí tenemos un esquema donde podemos hablar del Streptococcus agalacti. El Streptococcus agalacti en el primer mes de vida, en el primero a 3 meses también está presente. A los 3 meses aparece el Streptococcus pneumoniae. En el primer mes también Escherichia coli y Neisseria monocytogenes. Entonces, estos 3 en el primer mes. Agalactiae, Streptococcus, Escherichia coli y Neisseria monocytogenes. De 1 a 3 meses tenemos todas estas formas bacterianas. Streptococcus agalacti, Neisseria monocytogenes, Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitis, que es la Neisseria más peligrosa porque da epidemias grandes, y Haemophilus influenza. Esto de 1 a 3 meses. A partir de los 3 meses de edad, lo frecuente es el Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitis, que ya se ha dicho es la causa de las epidemias, y Haemophilus influenza tipo B, especialmente si no es vacunado. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Van a recordar porque es sencillo. Primero, la fiebre. En los niños mayores, o sea, que han pasado la lactancia, vamos a encontrar fiebre. Datos de inflamación meningia, irritabilidad, anorexia, es decir, no tienen ganas de comer, están postrados. Dolor de cabeza, que es muy importante, la cefalea. Náuseas y vómitos. ¿Por qué? Porque hay gran hipertensión. Confusión, puede haber desorientación total y que no entiendan lo que se les habla. Dolor de la región dorsal
Lo más importante, rigidez de núcleo. ¿Qué signos vamos a encontrar? Si se acuerdan. Ya han pasado clases con Beltrán y compañías, ¿no? Sí. ¿Qué signos? Fuerte. Kelvin y Brusinski, ¿no? Son los fundamentales. Y la fotofobia, que no está ausente. Aquí tenemos los signos benignos al examen físico. La rigidez de núcleo. Es un niño que está en tabla, no le van a flexionar la cabeza. Es difícil. A la derecha, abajo, encuentra el signo de Brusinski. Cuando se flexiona la cabeza, se flexionan los miembros inferiores, por esa rigidez, por esa espasticidad que existe. Y el de Kerning, al flexionar la pierna, también se debe flexionar la cabeza. En los lactantes menores es diferente. La rigidez de nuca a veces no es frecuente. Y eso no excluye una meningitis. Pero sí existe la irritabilidad. Movimientos voluntarios de defensa, letargo, anorexia, ya les he dicho, no tienen ganas de probar nada ni leche, intranquilidad, no los colocan ustedes en una posición adecuada, siempre están moviéndose porque no encuentran una posición buena. Pero lo más importante es la fontanela. La fontanela anterior, reumática, la van a encontrar tensa, englobada, dura. Entonces, es un dato para pensar. Aquí se ven los dos dibujitos. Una, la fontanela normal, y a la derecha, la fontanela tensa o agrupada. En los neonatos también es diferente. Existen episodios de alteraciones respiratorias, apnea. Rechazo a la alimentación es general en los tres periodos. Hipertermia o hipotermia, no siempre hay hipertermia, no se olvide. Irritabilidad o letargo. Y alteraciones respiratorias, diarrea o hambre, ¿no? En estos casos, ven ustedes la punción lumbar, cómo se realiza. Flexionando el abdomen y las piernas y buscando el espacio de L4, L5, L3, L4, no más arriba. ¿Qué vamos a buscar? Celularidad, después la química, proteínas y glucosa, el cultivo que es muy importante pero tarda, y la serología. Aquí tenemos lo que les mencionaba. ¿Qué vamos a encontrar en el líquido C, favor? Encontramos los leucocitos como primer punto. En una punción de líquido que es normal, vamos a encontrar de 5, máximo 10 leucocitos en ese líquido cefalorraquídeo. En la bacteriana encontramos más de 500. Podemos encontrar 10 a 20.000 células. Y es un líquido lechoso, turbio. En la viral también encontramos células, pero menos de 500. Podrían llegar exactamente a 1000. En la micótica es variable de 50 a 750 células. Los neutrófilos, en la normal, ya hemos dicho, hasta 10 más. En la bacteriana, arriba de 80, entre 20 y 100. En la viral, encontramos menos de 50. Y en la micótica, igual menos de 50. La glucosa, que es importante, lo normal es que sean 60, de 45 a 65 miligramos por decilitro. En la bacteriana encontramos menos de 40. En la viral, menos o más, no hay problemas, de 35 a 60. Y en la micótica, más de 40. Las proteínas son súper importantes, no tanto la cantidad de glucosa. Otra de las cosas características de una meningitis TB, que es frecuente en nuestro medio, es la glucosa, la glucorraquia baja, por menos de 40
miligramos por decilitro. Las proteínas, normal de 30, de 0 a 40 son normales, en una función normal. En la bacteriana encontramos arriba de 100, de 40 a 500. El líquido se hace denso, se coagula. En la viral podemos tener también de 100 para arriba y la micótica con menos cantidad de 50 a 200. Otras pruebas ni les menciono porque no son importantes. El tratamiento. ¿Qué hacemos cuando un niño demuestra que tiene un cuadro de meningitis bacteriana? Si podemos, lo primero, determinar el germen. Pero hemos dicho que en el primer mes encontramos el Agalacti, Escherichia coli y Neisseria monocytogenes. El tratamiento, ya si tenemos el líquido con esas características, vamos a empezar con ampicilina más cefotaxina o ampicilina más aminoglucosa. De 1 a 3 meses, Agalacti, neumonía, Streptococo pneumoniae, Neisseria monocytogenes y Neisseria meningitis. Utilizamos la ampicilina más cefotaxina y la ceftriaxona más vancomicina. Uno de los antibióticos más utilizados ahora es la vancomicina. Hace muchos años lo primero era la penicilina, pero eso ya ha venido supliéndose con ampicilina. Penicilina y cloramfenicol lo utilizamos en mucho tiempo atrás. Pero ahora se utiliza mucho la vancomicina. A los 3 meses, el Streptococo pneumoniae, la Neisseria meningitis y el Haemophilus influenza cuando no están vacunados. Se utiliza ceftriaxona o cefotaxina más vancomicina. Por eso les decía que la vancomicina es muy utilizada. Para tratamiento específico, acá tenemos un cuadro para Agalacti, ampicilina o penicilina durante 14 a 21 días. No se olviden del tiempo, es muy importante. Cuando hay meningitis, tenemos que llegar nomás a los 21 días. Si diagnosticamos meningitis, el tratamiento es largo. Acá, en el primer caso del Agalacti, podemos agregar la pentamicina. No es indispensable, pero es una opción. La Neisseria monocytogenes, utilizaremos ampicilina. Vean ustedes, siempre de 14 a 21 días. Pueden alterarse también y aumentar gentamicina. En el Streptococo pneumoniae, penicilina o ampicilina. Ceftriaxona o cefotaxina. Ceftriaxona más vancomicina más rifampicina. Vean ustedes que la rifampicina es utilizada como tratamiento en las tuberculosis, en la meningitis tuberculosa o en los cuadros de tuberculosis en general. Pero en este caso se utiliza la rifampicina con buen resultado. No se olviden el tiempo. Lo ideal, 21 días de tratamiento. En la Neisseria meningitis, penicilina G durante 14 días. Alternativas, siempre ceftriaxona o cefotaxina. Haemophilus influenza, ceftriaxona, cefotaxina durante 10 días. Yo les digo, generalmente piensen en 14 a 21 días. 14 como mínimo. ¿Qué es la meningitis aséptica? Ya les he dicho, cuando no hay formas bacterianas del líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? Tenemos ahí una cantidad de virus que pueden determinar que sea aséptica. El enterovirus, el arbovirus. Las bacterias, biógenos tratados. Se puede encontrar meningitis decapitadas cuando se utilizan antibióticos y en la función no encontramos un tipo de germen. Los hongos son frecuentes que den una reacción de meningitis aséptica.
el micobacterio, la micobacteria tuberculosis, la borrelia, la leptospirosis, la cándida, hongos, criptococo, histoplasma, el coccidioides. Otras infecciones paramenígenas, enfermedad de Kawasaki, cuerpos extraños que se pueden introducir por la boca. Estas manifestaciones son similares a las de un meningitis corriente. Fiebre, que puede ir de 38 a 40 grados durante 4 o 5 días. Ya les he hablado de la irritabilidad, letargia, síntomas de vías respiratorias superiores. El dolor de cabeza es siempre frecuente en los niños. La cefalea, fotofobia, náuseas y vómitos. En ocasiones exantemas. Esto en cuanto a la meningitis. Creo que hemos dado una pincelada grande, porque ustedes no van a ser, o si son especialistas, ya se dedicarán a hacer. Otra enfermedad frecuente en pediatría, la epilepsia. La epilepsia es la presencia de crisis convulsivas frecuentes que deben pasar de por lo menos 2 a 3 crisis, no en un día, en un tiempo que puede ser un mes. Ya se considera epilepsia cuando se presentan crisis convulsivas, que pueden ser tónico-clónicas generalizadas, es decir, tónico cuando hay extensión de los miembros, las 4 extremidades, y clónicas cuando vienen las sacudidas. La crisis generalizada es tónico-clónica, siempre. Pero existen crisis de ausencia. ¿Han visto ustedes hablando alguna vez con un niño que como se pierde, como si se perdiera? Y no es infrecuente. A veces hasta compañeros van a ver esto, que están hablando y es como si les bajaran un velo y se pierden de la conversación. Esas son crisis de ausencia. Se pueden presentar varias veces al día. Las crisis convulsivas neonatales son relativamente frecuentes. Vamos a hablar de ellas. Las febriles son especiales. También vamos a hablar. El estado epiléptico es algo que debemos tratar de diagnosticar lo más pronto posible. El estado epiléptico es cuando tiene una persona crisis a repetición muy seguidas que duran más de 3 minutos. Entonces consideremos que es un estado epiléptico. Otra forma también es cuando viene una crisis y no pasa por un tiempo prolongado, 1 o 2 minutos, ya podemos considerar un estado epiléptico. ¿Qué es la crisis focal? Usted sabe que el cerebro funciona en base a electricidad. Si yo quiero levantar el brazo derecho, mi cerebro ordena y levanto el brazo derecho disparando una cantidad de electricidad que permite que se levante el brazo derecho. Cuando existen descargas anormales en una zona específica del cerebro, se producen las crisis focales. Es decir, convulsiones tónicas, clónicas de un solo brazo, el brazo izquierdo. ¿Dónde está la lesión? En el lado derecho, ¿no? Cruzado, no se olvide. Si empieza a temblar la pierna derecha o sacudidas, tenemos que pensar en una lesión del hemisferio izquierdo. En cambio, las generalizadas se presentan cuando hay un disparo grande de las células corticales que pueden atravesar el cuerpo calloso y hacer una excitación, un disparo eléctrico de los 2 hemisferios cerebrales. ¿Sí? Entonces, esta es una crisis generalizada. Las clasificaciones son múltiples. Hasta ahora, creo que hace pocos años, se acaba hace 2 años, una nueva clasificación. Son grandes, inmensas. Van a encontrar crisis atónicas, crisis distónicas, crisis no convencionales. Es una variedad. Aquí estamos dando un pincelazo. Existen las crisis focales,
y las generalizadas. Las tonicoclónicas en cualquier combinación. Las ausencias, ya les he mencionado, que pueden ser típicas, atípicas, ausencias con hallazgos especiales, ausencia mioclónica, cuando hay movimientos especiales. Mioclonía palpebral, hay temblor de los párpados, pérdida de control. En los niños, una causa frecuente de crisis cognitivas es el síndrome de West. No se olviden ustedes. ¿Qué es el síndrome de West? Son crisis mioclónicas de flexión. Puede estar asociado a malformaciones cerebrales, a las trisomías del par 21, a la esclerosis tuberosa, en fin, casos difíciles de tratar. En estos casos de síndrome de West, lo característico es la ipsarritmia en el electroencefalograma. ¿Qué es la ipsarritmia? La presencia de ondas periódicas equidistantes, digamos, disparos del cerebro, pero que tienen una periodicidad normal, digamos, en todo el cuadro del examen electroencefalográfico. El tratamiento es muy especial. El tratamiento es siempre de ACTH. Es el único caso que se trata con ACTH. 5 unidades por kilo peso día. También podemos utilizar la piridoxina y en muchas ocasiones la prednisona nos ayuda. Pero otro producto que es indispensable y se puede utilizar es el ácido valproico. El valpaquine, valprato, delpaquene, cualquiera de estos productos se utiliza en el síndrome de West. Ya les he dicho, son contracciones bruscas de la musculatura axial y proximal. Son ellos que están parados y de repente se flexionan y pierden el conocimiento. Ese es el síndrome de West. Otro de los síndromes frecuentes es el Lennox-Gastaut. Existe el retardo mental, múltiples crisis generalizadas, y el electro característico es de punta onda. Es decir, se presentan ondas típicas pequeñas y una grande y redonda, que es la punta onda. Tienen que ver los electroencefalogramas para poder explicar eso. El tratamiento generalmente es con ácido valproico. La lamotrigina se utiliza y el topiramato, que también tiene un efecto adecuado. Para la elección del fármaco antiepiléptico según las crisis parciales, oxcarbazepina o ácido valproico. En las tonicoclónicas, ácido valproico o carbamazepina. En las típicas, ácido valproico, y el otro producto que no hay aquí en Bolivia es, me voy a acordarlo aquí enseguida. En las ausencias mioclónicas, el ácido valproico. En las mioclonías, ácido valproico y lamotrigina. Perdón, el anterior es etosuximida, que ya no se utiliza y no hay política. El ESM, etosuximida. ¿Ya? Entonces, en las mioclónicas, ácido valproico o lamotrigina. En las atónicas, lamotrigina, ácido valproico. En los espasmos infantiles, les he dicho, la ipsarritmia, utilizamos ACTH o ácido valproico. En las mioclonías, ácido valproico y lamotrigina. En síndrome de Lennox-Gastaut, igual ácido valproico y lamotrigina. Son los productos que más se utilizan. Los efectos secundarios en los antiepilépticos. En la carbamazepina encontramos diplopia,
exantemas, anemia, somnolencia. Lo de la anemia es muy importante. Puede producir anemia aplástica, la carbamazepina, y ser muy difícil de tratar. El clobazam, sedación verde. El fenobarbital, anemia aplástica, somnolencia. No se olviden de la anemia plástica, que es difícil de tratar. Náuseas y cefaleas. La gabapentina, somnolencia, ataxia, verde. La lamotrigina, somnolencia, irritabilidad, depresión. Perdón, la lamotrigina, exantemas, somnolencia, ataxia, temblor. La oxcarbazepina, somnolencia y propia temblor. El fenobarbital, ataxia, discamos, hiperplasia. No se olviden del fenobarbital. Es la fenitoína. Produce hiperplasia gingival. Después de mucho tratamiento, de varios días de tratamiento, tiempo de tratamiento, cuando se está lavando la boca, existe sangrado de las encías por hiperplasia gingival. Y otro de los problemas severos es la ataxia cerebelosa, en estos casos por el fenobarbital. La primidona, que tampoco ya se utiliza, es un barbitúrico. Entonces, somnolencia, obvio, cansancio, ataque. La teobromina, alteraciones cognitivas, temblor, vértigo. La vigabrina, el ácido valproico, aumento de apetito, peso, engorda con ácido valproico, anorexia en ocasiones y vómitos. El ácido valproico puede producir alteraciones hepáticas severas en un paciente cada 100.000 habitantes que consumen el ácido valproico. Puede producir lesiones severas en hígado. ¿Cómo hacemos un seguimiento de un niño con epilepsia? Generalmente damos una monoterapia que se puede incrementar a politerapia cuando no se logra contener las crisis. Se debe hacer un control electroencefalográfico. Podemos hacer cada 6 meses o cada año para ver cómo está funcionando el tratamiento en ese caso. Los niveles séricos son muy importantes. En muchos laboratorios se puede hacer nivel de carbamazepina, nivel de ácido valproico, nivel de fenitoína, nivel de fenobarbital. De esos 4 fundamentales se hacen en laboratorios de nuestro medio. Eso es importante para ver si la cantidad del suero es adecuada para controlar las crisis. Para hacer una suspensión de tratamiento, se dice, en medicina no es exacto, que con una terapia anticonvulsiva, un paciente X que ha cumplido 2 años sin convulsiones, se considera que ese paciente está curado, comillas, y se puede suspender la terapia anticonvulsiva. Pero nunca les digan a los pacientes eso, porque me ha pasado con varios pacientes. Llegan a los 2 años y dicen, usted me ha dicho que estoy curado, y suspenden. A los 15 días tienen convulsión. Entonces no hay exactitud en estas cosas. Se dice que los 2 años de tratamiento están curados, pero eso no es una regla. Las convulsiones neonatales se deben a diferentes causas. La hipoxia es una de las más frecuentes. La hipoglicemia o hipoglucemia, la hipomagnesemia, la hiponatremia, la baja del sodio, las alteraciones del calcio, la hemorragia intracraneal, las infecciones obviamente van a producir crisis y muchos errores del metabolismo que también son ciertos y que no vale la pena ni se los puede enumerar.
La dependencia a la piridoxina, eso es fundamentalmente con la madre. Esto es lo que nunca he podido ver, intoxicaciones por anestésicos locales. Cuando están haciendo la episiotomía, a que salga la cabecita, dicen que pueden inyectar a la cabecita del niño y se produce exaltaciones de crisis convulsiva por anestésicos locales. ¿Le parece jalado de los cabellos muy visto? Entonces, en cuanto a la clínica, la presentación puede ser movimientos bucolinguales, chupeteo y masticación. Movimientos oculares son frecuentes. Periodos de apnea, crisis tónicas, crónicas o crisis generalizadas. Las características de las primeras 12 horas de vida se asocian muchas veces con acidosis fetal, Apgar bajo, obviamente. Intoxicación por anestésico paso, porque no he visto nunca. Trauma obstétrico es lógico. Cuando hay un parto tardío con muchos problemas, puede haber hemorragia cerebral y eso condiciona a las crisis. La hipocalcemia es otra causa frecuente de crisis. No se olviden, hipoglicemia, hipocalcemia, hiponatremia nos van a dar crisis. ¿Ya? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando tiene un niño convulsiones de determinar estas tres posibilidades: hipoglicemia, hipocalcemia, hiponatremia, que corrigiendo nuestros electrolitos vamos a tener el control de las crisis. O corrigiendo la glicemia vamos a tener el control. ¿Cuándo se presenta la hipoglicemia en los niños? Generalmente cuando la madre es diabética y consume productos para controlar esos diabetes. Aquí está la hipoglicemia. Tenemos por desnutrición intrauterina, lo que les decía, diabetes materna, inmadurez, parto complicado, hipoglicemia transicional por asfixia, por lesiones por frío, sepsis. También existe una gran cantidad de alteraciones de hipoglicemia, como están viendo ustedes. Otra de las causas es la alteración por el incremento de la bilirrubina. ¿Cuál es la bilirrubina que afecta? La indirecta. ¿Qué nos produce la bilirrubina a la larga? ¿Qué afección? ¿Se acuerdan ustedes? Escucho rumores, pero no voces. ¿Qué produce? Kernígeno. Exactamente. Y el kernígeno produce daño definitivo del cerebro. Entonces, la ictericia afecta a los ganglios basales, al hipocampo. La que afecta es la bilirrubina indirecta. Hola. Estoy en clases, querido. Llámame en una hora. No hoy día, mañana. Sí, por favor. No. Sí, perdón. Entonces, les decía que la bilirrubina afecta tremendamente a los organismos. El tratamiento es, ya saben ustedes, de fototerapia para eliminar la cantidad de esa bilirrubina indirecta. Y en casos necesarios, la exsanguínea transfusión. Existen otras causas como la hemorragia subaracnoidea, hemorragia subdural, que pueden producir el incremento de la bilirrubina. Ahora hablamos de las convulsiones más frecuentes en pediatría. Las convulsiones febriles. Las convulsiones febriles se producen por cualquier causa de incremento de la
temperatura, llegar a una fiebre importante. Generalmente existen antecedentes familiares. En un gran porcentaje, el hermano, el papá o la mamá han tenido crisis convulsivas, pero sin afección del cerebro. Son crisis que se presentan cuando se eleva la temperatura en forma brusca. Es una sola crisis que se presenta una sola vez en la vida. Generalmente los niños, obviamente. Ahora han cambiado el contexto ese de la crisis febril, porque yo sabía que era una sola crisis y nada más. Pero dicen que en un mismo día, con fiebre, se pueden presentar 2 o 3 crisis febriles. Eso no quiere decir que el niño tenga epilepsia. Entonces, crisis febriles, cuando hay una fiebre de cualquier causa, sin que exista daño del sistema nervioso. Etiología puede ser infecciones virales o bacterianas de cualquier nivel, abdominal, vías aéreas superiores. Las inmunizaciones, las vacunas, pueden producir crisis convulsivas. Se dice que la herencia es variable, pero les comentaba eso, que hay familias que el padre va a tener una crisis febril, el hijo va a tener crisis febril, los hermanos van a tener crisis febril. Las características tónico-clónicas generalmente generalizadas, de duración breve. En cuanto a la clasificación, como se ha dicho, crisis febriles simples, crisis generalizadas, crisis menores, y siempre una sola crisis en un episodio en 24 horas. Pero existe el concepto ese de que pueden haber 2 crisis. En cuanto al pronóstico, no son mortales en ningún caso. No es lo mismo que epilepsia, no consideren eso. Cuando hablamos de 1 o 2 crisis, no es epilepsia, son crisis. Les decía, de los hermanos, aquí 10%, el riesgo de 40% cuando es el hermano y el padre, de 50% cuando son ambos padres. El estado epiléptico. Ya les he dicho que el estado epiléptico es una actividad paroxística neuronal con duración mínima de 30 minutos. 2 convulsiones secuenciales sin recuperar el estado de conciencia se considera también un estado epiléptico. El tratamiento debe ser iniciado lo más pronto posible. En estos casos se pueden utilizar los barbitúricos por vía IV. El pentotal es muy útil. Otra enfermedad frecuente en los niños y que han debido ver ustedes que han escuchado es el Guillain-Barré. ¿Qué es el Guillain-Barré? Es una polineuroneuritis. Se dice que es autoinmune. No se sabe exactamente si es viral o simplemente autoinmune. La incidencia es de 1 por 100,000 niños menores de 18 años. Los varones siempre son los más afectados. Es más temible el Guillain-Barré en personas mayores de 18 años, es decir, en personas mayores en general, porque dejan secuelas a veces definitivas. Pero esta enfermedad que se considera autoinmune generalmente es producida o gatillada por una infección. Puede ser una infección gastrointestinal o una infección de vías respiratorias aéreas que se ha presentado 15 o 20 días antes de tener datos de una enfermedad de Guillain-Barré, de un síntoma de Guillain-Barré. ¿Cómo es el síntoma de Guillain-Barré? Es una parálisis simétrica ascendente, generalmente empieza por los pies, también puede afectar brazos simultáneamente,
las extremidades, la parte distal de las extremidades, manos, pies, puede producir incontrol de esfínteres que no es frecuente en el Guillain-Barré. Y hay que diferenciar. Ustedes ya lo han visto y van a ver seguramente casos de poliomielitis. Pero la poliomielitis, la infección es asimétrica. Perdón, la parálisis es asimétrica. En el Guillain-Barré siempre la parálisis es simétrica. Ya les he dicho que el disparo es por diferentes microorganismos. No se olviden ustedes que esta es una enfermedad que puede ser ascendente rápidamente, puede producir parálisis de los músculos torácicos e inclusive paro respiratorio. En muchos casos, en los casos severos, llega a ser intubado el niño para manejarse con el ventilador. No se olviden, es una enfermedad severa que debe ser tratada a tiempo. Entonces, la forma desmielinizante aguda, la más grave y es la que más se presenta, ¿no? Existe una variante Miller-Fisher que es en el 3 a 5% de los casos. Miller-Fisher es cuando produce parálisis de los músculos ventilatorios, ¿no? El laboratorio es importante. El líquido cefalorraquídeo, que se llama red, especialmente cuando se ha diagnosticado, pasados los 10 días del inicio de la enfermedad, van a encontrar la disociación albúmino-citológica, que se llama también signo de Freud. Es decir, gran cantidad de proteínas con pocas células. Ese es el dato clásico del Guillain-Barré. La resonancia magnética dicen que se encuentran alteraciones muy raras, no hay nada claro. Estas son las causas de infecciones de los que pueden producir Guillain-Barré, alteraciones del Yeyuni, el citomegalovirus, el Epstein-Barr, en fin. Estos microorganismos pueden producir esta alteración. Perdón. Pasamos mal este. Bueno, ya eso termina. Con eso terminamos. ¿Cuál es el tratamiento del Guillain-Barré? Tienen que saber porque esto se les va a presentar. ¿Cuáles? ¿Han escuchado? Vigilancia constante, las mujeres. Allá. Tú, te has preguntado. ¿Perdón? Excelente. La inmunoglobulina es de primera elección. ¿Cuánto se utiliza de inmunoglobulina? 400 miligramos o 400 miligramos por kilo peso día durante un lapso de 6 a 7 días. Es un producto carísimo. Supónganse que uno de, Dios no quiera, uno de ustedes tiene Guillain-Barré, que pese 70 kilos. Calculen cuánto se le da 70, al día. 7 por 4, 28, 28. 7 por 4, 28. 28. 28 gramos al día. ¿Sí? ¿Saben cuánto cuesta un frasco de 5 gramos? Bueno, ahora debe estar al doble, como del dólar, pero costaba 5,000 a 6,000 bolivianos. Un frasco de 5 gramos. Si ese caballero necesita 28 gramos, métale pluma. 5,000, 15,000, no, 25,000, más o menos, 25,000 bolivianos. ¿Cuánto? 25,000. Alrededor de 30. Sí, Es carísimo. 30,000, sí. Y en más o menos 6 días o 7 días que debe durar el tratamiento, se van a pegar 6 o 10 mil dólares. Y ahora ya no sé cuánto, pero es carísimo. Entonces, actualmente el Ministerio de Salud, aquí en el hospital, nos ha donado,
tiene en farmacia inmunoglobulina. Entonces es una bendición. Podemos utilizar los niños y salen inmediatamente que se les pone la inmunoglobulina. Hablaban de la plasmaféresis, pero aquí la plasmaféresis no es una plasmaféresis bien hecha. Habían empíricos que hacían plasmaféresis, simplemente el lavado del plasma, ¿sí? Para eliminar la autoinmunodestrucción. Entonces la plasmaféresis es otro tratamiento excelente. ¿Sí? Muy bien, creo que con eso terminamos. Espero que les haya ayudado. Tienen la lista, por favor. Sí, creo que Ahora, si es una crisis fuerte, el producto ideal es el diazepam. ¿Sí? ¿Cómo se utiliza el diazepam? Eso no lo he mencionado en los niños. No vas a buscar una vena en ese momento que están con crisis. Hablando de epilepsia, ya no de la febril, porque la febril no necesita tratamiento. Pero no van a encontrar ustedes una vena. Lo ideal es utilizar una jeringa con diazepam, más o menos 5 miligramos, o sea, diazepam de 10 miligramos, 5 miligramos en solución, diluido en 5 cc, y pueden utilizar por vía rectal en los niños recién nacidos, que tengan determinado tipo de edad, hasta los 6 meses. Ustedes utilizan el recto como cuando colocan un termómetro, ¿sí? Entonces inyectan sin aguja, o colocan la jeringuita generalmente de las de insulina e inyectan el diazepam y la reabsorción es inmediata. Prohíben la crisis. Pero la febril no necesita tratamiento. ¿Ya? ¿Otra pregunta? Nada más. No veo manos. Gracias a todos. Nos vemos. eso es todo.